Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios para recibir aliento justamente en esos momentos en los cuales viene el desaliento en nuestra vida. En esta mañana vamos a hablar de esos momentos que a veces nos llevan a retroceder, a estancarnos, de esas circunstancias que no podemos controlar o manejar en nuestras vidas y que nos lleva a paralizarnos en nuestro avance hacia el Señor y muchas veces nos lleva a retroceder. Vamos a centrarnos en la porción de la palabra de Dios que está en Lucas, el último capítulo, el 24, para leer esta sección desde el verso 13 al 35. La historia es de los caminantes rumbo a Emaús. Voy a presentarlo en 4 puntos para poderlo retener o bosquejar en nuestra mente. El primer punto es un regreso en desaliento. Versos 13 y 14. Dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí encontramos a 2 de los discípulos de Jesús, después de los sucesos horribles, tremendos, que habían sucedido con su líder. Esto, cuando dice en el verso 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día, se refiere a aquel día en el que Cristo, el Cristo resucitado, se había aparecido a las mujeres que habían ido al sepulcro a verle. Ese mismo día estaban ellos regresando a su aldea, Emaús. Quizás serían como las 4 de la tarde, porque desde Jerusalén hasta esa aldea distaba unos 12 kilómetros y tendrían que caminar aproximadamente unas 3 horas a paso de conversación. Y estos hombres iban desalentados, iban tristes, iban desanimados. ¿Qué había pasado? Pues las esperanzas que ellos habían tenido en su líder, en Cristo, en el Mesías, se había roto y se había desmoronado porque habían crucificado ya hace 3 días y habían dado muerte a su líder. Y ellos no podían comprender este asunto, no lo podían entender, y entonces iban hablando entre todas aquellas cosas, estas cosas que consternaban su corazón. Estaban tratando de poner su cabeza en orden, tratando de entender lo que era inentendible, porque las cosas no habían salido como ellos pensaban. Y así van, cabizbajos, conversando por el camino rumbo a su aldea. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Las cosas no nos resultan como esperamos en el Evangelio. Y esto muy probablemente se deba a 2 razones fundamentales. La primera es que no hemos entendido el mensaje de Dios. No hemos entendido su voluntad. Y por eso es que nos frustramos. Algunos tienen una expectativa equivocada de entrar al Evangelio, y cuando entren al Evangelio se solucionarán todas sus cosas. Piensan que el camino del Evangelio es un camino de rosas, y cuando entran se encuentran con mucho más problemas de los que antes tenían. Mucho más problemas de los que antes tenían. Entonces resulta frustrante. ¿Cómo? ¿No había solución en Dios? ¿Este es el camino bendecido del que me habían hablado? Es porque no entendemos el plan de Dios y que nosotros nos hacemos un concepto equivocado, y cuando viene la realidad trae esa frustración, esa desilusión en nuestras vidas. Entonces, un primer aspecto podrá estar en que hemos entendido mal el plan de Dios. Y otro punto para el desánimo está en que hay falsos maestros enseñándonos cosas equivocadas. Nos empiezan a enseñar el resultado de caminar con Dios. Nos empiezan a enseñar acerca de los frutos que hay, de las riquezas y las bendiciones que hay, pero no nos han enseñado que primero tenemos que someternos, primero tenemos que obedecer, primero tenemos que sembrar, como dijo Pablo. El labrador para disfrutar primero de los frutos, primero tiene que labrar, remover esa tierra, despedregarla, tiene que abonarla, tiene que hacerla surcos, tiene que sembrar, tiene que regar. Hay un trabajo previo y eso cuesta.
Y los falsos maestros no nos enseñan el trabajo que hay antes. Simplemente nos están enseñando las bendiciones finales, los frutos. Y cuando entramos, nos encontramos con una decepción. A eso se debe nuestro desánimo muchas veces, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios o porque nos han enseñado mal. Nos han hecho un mal enfoque de las cosas de Dios. Y aquí estos hombres estaban en las primeras circunstancias. No habían entendido bien el plan de Dios. Eso había traído desaliento a su vida. Y es que el desaliento es un ingrediente innato en nosotros. Siempre nos vamos a desalentar. En todos los hombres esto es normal. Y en los caminos de Dios también hay desaliento. También hay circunstancias frustrantes en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos aconsejarle? ¿Qué podemos decirle? ¿Bastará con decirle, pues ora a Dios y lee tu Biblia? Vamos a ver, ¿qué es lo que Dios, que sabe cuál es nuestra situación y que es nuestra tendencia a desanimarnos, qué es lo que hace con nosotros? Este es el segundo punto que quiero enfocar, que Dios lo sabe y Él ha trazado una ayuda para ti. Entonces, cada vez que tú estás desalentado, debes pensar que hay una ayuda de parte de Dios que viene camino hacia ti. Y eso lo vemos en los siguientes versos. Dice el verso 15, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí estas cosas, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Pero Jesús ya sabía, ¿no?, de qué se trataba. Sabía que había desaliento en estos dos de sus discípulos. Por eso es que se le acercó a ellos. No fue una casualidad. Ni Jesús tenía necesidad de ir también a la aldea de Emaús, sino que estaba acompañándoles porque había una necesidad en sus discípulos. Si la necesidad está en nosotros, debes entender y debes saber que la ayuda viene en camino, que Dios está allí para ayudarte. Y Jesús les dice, ¿qué cosas? Cuéntame. Es una de las buenas maneras con las que traemos aliento a nuestra vida. Decirle y contarle a Dios. ¿Cómo Él no lo sabe, pero dilo tú, Señor, mira cómo me siento, mira cómo me siento, mira esto me está pasando, me está ocurriendo. Cuéntale a Dios lo que te está pasando. ¿Sabes qué? Aquí en esto hay un secreto, que cuando tú le empiezas a contar de tu parte todo lo que sientes y todo lo que experimentas, dos cosas ocurren en tu mente inmediatamente. La primera de ellas es que Dios trae pensamientos a ti, diciéndote dónde tú tienes responsabilidad, cuáles han sido tus errores para que te suceda eso. Porque algunas veces nosotros no solamente somos víctimas, sino los causantes del mal. Y nos sentimos víctimas, pero cuando empezamos a decirle, mire Señor lo que me han hecho, va saltando los pensamientos, sí, pero tú hiciste esto, tú también dijiste esto que no debías haber dicho, o haber hecho esto. Entonces, Dios trae a nosotros diciéndonos cuáles son nuestros errores para que estemos viviendo y sufriendo este momento. Entonces, atento a la voz de Dios que viene en respuesta. Y en segundo lugar, Dios, que es tan bueno, va a traer pensamientos en nosotros de hacernos recordar su palabra, trayéndonos exhortación, trayéndonos también ánimo y trayéndonos promesas a nuestra mente. Porque justamente con una cosa que hemos cometido, que hemos hecho mal, Dios también dice, sí, pero si tú lo confiesas y te apartas, sí, pero si tú lo arreglas y pides perdón. Entonces hay palabra de Dios también para salir adelante. Entonces la primera cosa, cuando tú estés desalentado, díselo con toda franqueza y sinceridad y con amistad a Dios. Señor, me pasa esto, mira lo que están haciendo conmigo, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy sufriendo. Señor, ¿por qué estoy así? Ahí estate atenta y atento, porque Dios está empezando a traer respuesta en tu pensamiento, haciéndote ver tus errores, pero también haciéndote ver las
promesas que Él tiene, la exhortación que Él tiene y las enseñanzas que Él tiene a través de su palabra en tu mente, para que tú tengas de qué agarrarte para salir adelante. Y entonces Jesús les dice a ellos, cuéntame. Entonces ellos le empiezan a contar y le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ya fue, ¿no? Fue, ya lo mataron. Por eso dice, no, fue varón profeta, poderoso en obra y poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que ellos pensaban. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que Él iba a ser quien nos iba a redimir. Redimir significa rescatar o liberar. Y en el pensamiento de los discípulos estaba que ese Jesús, el Mesías, que había venido con gran poder, y ahí con demostración que era el Hijo de Dios, este es el que nos iba a librar de esos romanos sucios que nos están esclavizando. Porque ellos estaban sufriendo la opresión de los romanos. Y ellos querían libertad y esperaban que su Mesías, por fin los iba a desaparecer. O bien haciendo con su mano para que todos se desaparezcan o se mueran, o haciendo algo, una revolución ahí social o militar para que se liberen de Roma. Ellos esperaban que Él iba a ser el caudillo liberador. Y al final de cuentas, su caudillo había acabado de ser crucificado. Entonces, ellos pensaron algo, porque no habían comprendido cuál era el propósito de Dios en todas estas cosas. Y dice, y ahora además de todo esto, ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Y después dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres nos habían dicho, pero a Él no lo vieron. Para mí, que son mujeres, ¿sabes? Como se impresionan rápidamente, y han visto visiones, pero no, a Él no lo han visto. Por eso es que ellos no creían que había resucitado, ¿no? Porque no lo habían visto. Entonces, es interesante cuando revisamos esta porción, cuando Jesús les pregunta, ¿de qué cosas es lo que se han basado? Dicen, no, un nombre de Jesús Nazareno, que fue profeta de Dios, poderoso en obras y en palabras. Y ese es el problema, que mucha gente le gusta ver las obras de Dios, poderoso en obras, pero no escucha las palabras de Jesús. Es interesante ver que los discípulos estos tenían todas las piezas del puzzle en ellos, pero no sabían armarlo. Todo lo tenían. Sabían de lo que Jesús les había enseñado. Sabían de las escrituras del pasado. Los acontecimientos de las cosas, de las noticias frescas, pero no sabían cómo encajarlo. Y aquí la intervención de Jesús es que Jesús no les enseña nada nuevo. Lo que Jesús hace es, les enseña a armar el puzzle, el rompecabezas el puzzle. Entonces, ellos tenían todos estos datos, y la ayuda de Dios, mediante Jesús para ellos, era que Él iba a hacerles entender y a encajar todas las cosas. Y con eso entramos en un tercer punto, que es las palabras de instrucción y ánimo que Dios trae al que está desalentado. El que está desalentado, el que está triste, el que se ha decepcionado con las cosas de Dios, es porque no ha comprendido bien el plan y el propósito de Dios que Él tiene para la vida del hombre. Entonces aquí Dios es lo que trata de hacer, es que instruirte, que tú entiendas cuál es su plan, cuál es su propósito. Figúrense por un momento que Jesús les estaba acompañando en el camino, y de pronto se pone en medio de los dos, agarra una oreja de uno y otra oreja a otro y dice, no. ¡Oh insensatos! ¿No han oído ustedes a los profetas? Bueno, no se lo hizo así de una forma física, pero sí se lo hizo de una forma espiritual. Le dice el 25. Entonces le dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas
y que entrara a su reino? Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que las Escrituras decían de él. Desde Génesis, todas las figuras que habían de Jesús, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, después los profetas, cada uno de ellos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, hasta todos los profetas, Jesús les empezaba a hacer recordar lo que ellos ya sabían. Dice, ¿no hablaba este profeta acerca de los sufrimientos del Mesías? ¿Que tenía que ocurrir estas cosas? Es así que Dios trae ánimo a nosotros, haciéndonos entender cuál es su plan, haciéndonos entender cuál es la voluntad de Él, y en cuya voluntad nosotros podemos estar tranquilos y seguros. Cuando tú sabes y comprendes cuál es la voluntad de Dios, entonces tú aceptas lo que te está pasando, porque sabes que Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene el control de todas las cosas, un Dios que sabe pensar más que tú, y cualquier situación que a ti te venga y tú estás en buena comunión, en buena relación con Dios, cualquier cosa que te ocurra, sabes que tú estás dentro de su plan y nada malo entonces te estará ocurriendo. Por más difíciles que sean las circunstancias que te está tocando vivir, si tú comprendes que estás en su voluntad de amor, te va a ayudar a llevar eso no como un desánimo, sino a llevarlo simplemente como una prueba que va a pasar. Si comprendemos el plan de Dios, nuestra vida va a estar tranquila y segura. Y para eso necesitamos nosotros fe, creerle a Dios. Cuando Dios empiece a hablarte a través de su palabra, cuando empiece a revelarte las profundidades de Él y a mostrarte el propósito que Él tiene, tú lo que necesitas es la fe para creer eso, para decir, sí Señor, así en ti estoy confiado. Por más que vea la circunstancia a mi alrededor moviéndose fuerte y temible, yo estaré seguro pensando, Señor, que estoy dentro de tu voluntad. Es necesario la fe. La fe es la que nos dice, esto es cierto y no mi circunstancia. Porque la fe va contra la lógica humana. Entramos en la lógica de Dios para entender que lo que me toca vivir en Dios está bien. Esa aceptación se logra solamente por la fe. Después de dicho esto, viene aquí la cuarta parte, la última, dice, Dios despierta el anhelo en el corazón de estos hombres, pero está esperando una respuesta de parte de sus discípulos. Dice el verso 28, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Miren que es interesante lo que hace Jesús. Les empieza a mostrar por medio de la palabra que ellos estaban equivocados y que todo lo que había sucedido, todas las cosas, todas las circunstancias que ellos habían vivido, estaba dentro del plan de Dios. Y esto les anima a ellos y después dicen, bueno, ya me voy, chao. Y los discípulos le dicen, no te vayas, quédate, enséñanos más. Eso es lo que provoca la palabra de Dios en nosotros. Un deseo de saber más, de conocer más. Miren, dice que obligaron a Jesús a que se quedaran con ellos. Es así como Dios también muchas veces prueba cómo está encendido nuestro corazón. Nos empieza a dar algunas instrucciones en su palabra que va a crear un interés y después nos deja. A ver si nosotros somos los que empezamos a buscar más y a querer más de Él como hacen estos hombres. Esa llama se había encendido y los discípulos no querían que se apagase. El verso 30 dice, en adelante dice, y aconteció que estando ellos sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Alguna vez te ha pasado esto que cuando te están hablando palabra de Dios, tu corazón se inflama? Tú dices, ¡qué bien! Gracias por esta palabra. Yo sabía que había algo ahí, no lo comprendía, pero gracias a Dios, lo estoy comprendiendo ahora. Eso es el interés que todo creyente debe tener en Dios.
Y es importante que lleguemos siempre a ese punto, que no perdamos ese anhelo ardiente por las cosas de Dios. Si tú estás frío, si para ti leer la Biblia ya es solamente una rutina o una carga o una imposición de tus padres o de quien sea, entonces empieza a buscar ese fuego, ese ardor que tú debes sentir al escudriñar la palabra de Dios. Ella te tiene que calentar el espíritu. Es importante que no veas la lectura de la palabra de Dios como una carga, como algo pesado, como una rutina. Hoy día tengo que leerme un capítulo. Si estás así, estás mal. Si estás así, está ocurriendo algo muy malo en tu vida. Tienes que ir a la palabra de Dios para tratar de encenderte, para tratar de animarte. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer siempre en nosotros. Y entonces nosotros debemos que estar atentos de que eso esté presente en nuestra vida siempre. Pues ahí están ellos. Jesús ha entrado a la casa con ellos, le han invitado a sentarse a la mesa y Jesús se puso como dueño de la casa. Tomó el pan sin esperar a que los dueños hagan algo, él mismo lo tomó, dio gracias, lo partió y se los dio y ¡chau! Se desapareció. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y le reconocieron: el maestro ha estado con nosotros, porque él no más hace esas cosas. Igualito como lo ha hecho varias veces, ahí lo ha hecho en ese momento. Entonces han quedado los discípulos satisfechos, han quedado llenos, han quedado con un corazón ardoroso por Dios. Y ya están en casa, el hogar, dulce hogar. Que el hogar es el lugar donde siempre anhelamos estar. Podemos salir un día, irnos a mirar vitrinas, aunque no compremos nada, caminar por las calles, pero a cierta hora del día, cuando estamos cansados, no, ya quiero volver a casita. Nuestra casa es el lugar más querido, ¿no? Podemos salir a hacer muchas cosas, a trabajar, a hacer lo que sea, pero anhelamos después regresar a casa. O cuando nos vamos de fin de semana o de vacaciones, lo que sea, por un tiempo, después no, ya quiero mi casa, ¿no? Porque es el lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos muy a gusto, es el lugar que preferimos. Y aquí ellos dos están en casa, están ya tranquilos en el hogar. Pero sin embargo había una llama encendida dentro de ellos, que era tan poderosa y más poderosa que la comodidad de estar en su casa. Y ellos dijeron: no podemos esperar esto hasta mañana para ir porque ya tenemos que regresar 3 horas más caminando para allá, y ya es de noche, tenemos que llevar la lamparita para alumbrarnos por el camino. No lo dejaron para más tarde, ni para mañana, ni para otras circunstancias. Ya se lo diremos a los apóstoles cuando nos veamos. No, en esta misma hora, dice el siguiente verso: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dijeron: sí, y a nosotros se nos ha aparecido en el camino, y cómo lo hemos reconocido cuando partió el pan. Ese punto es el que tenemos que conservar, que el amor de Dios esté tan fuerte y tan prendido en nosotros, que nos saque de la comodidad de nuestra casa, que nos saque de nuestras comodidades en general. Cuando el ardor de Dios esté dentro de nosotros, vamos a querer compartirlo, salir a los amigos, a los familiares, a las personas, compartir algo que Dios ha puesto en nosotros. Así como ellos querían compartir esta noticia que realmente el Señor estaba resucitado, así también el ardor de Dios que nos impulse a hacer la obra de Él, que nos impulse a compartirlo, a contarlo a los demás. El desánimo siempre va a estar con nosotros. También en el Evangelio de Juan se nos dice que Pedro, con otros apóstoles más, ahí estaba Natanael, Tomás también estaba ahí, se habían ido a Galilea después de estos acontecimientos, que había muerto Jesús y se les aparecía, pero por momentos, ya no estaba permanentemente con ellos, por momentos se les aparecía. Pues ellos volvieron ahí a Galilea, en una parte del mar que se llama el mar de Tiberias, sentados en la orilla, viendo a su barquita flotando en el agua,
Y Pedro dice, voy a pescar, voy a volver a mi antiguo oficio. Eso también muestra un poco de desilusión, ¿no? Porque ya Jesús había tratado con ellos antes. Y Jesús le dijo, no más vas a ser pescador de peces. Y ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Sin embargo, él vuelve así con todas estas cosas diferentes. Ya había cambiado el asunto, un poco ya bajo en su ánimo. Se sienta ahí y le dice, yo me voy a pescar. Y los demás, nosotros también. Y se suben a la barca a tratar de pescar y nada, no pescan nada de nada. Ya amaneciendo regresan, ven a una persona en la orilla. ¿Quién será? No sé, pero ahí, mira, ahí como humito sale fuego. Bueno, llegan ahí y él les dice si han traído algo y le reconocen que es el Señor. Y él les dice, tiren su red hacia la derecha y van a encontrar. Entonces ellos tiran y no podían sacar unos pescados grandazos, dice 153 peces. Imagínense, de 2 kilos cada pez. Ahí tienen como 300 kilos, ¿no? Para tirar está difícil. Pero el desánimo es parte de la vida. Y cuando hay desánimo, no hay que desanimarse por el desánimo. Porque Dios no quiere vernos en esa situación. Y Dios trae ánimo. Y Dios viene hacia nosotros. Dios viene hacia nosotros. Cuéntale qué es lo que te está pasando. Y verás cómo empieza inmediatamente a hablarte a ti, a través de tus pensamientos, en cosas que tú has cometido errores, y en promesas de Dios para salir adelante. Él te anima por medio de la palabra, de su palabra. Te revela cosas nuevas que te hacen entender mejores cosas en Dios. Así que en esta mañana quiero orar por todos ustedes y en especial por alguien que de repente se siente desanimado, las cosas no le están saliendo como ellos esperaban. De repente tienes unas expectativas más grandes y te ves frustrado, no sé. Pero es un buen tiempo ahora para pedirle a Dios, Señor, ven en nuestra ayuda. Señor, anima nuestro corazón y pon fuego dentro de nosotros, que no nos deje en nuestra propia comodidad, sino que nos impulse a salir y a contar tus maravillas. Si hay alguien que está así pasando una situación difícil, pues puede levantar su mano para saber y orar un poco más fuerte por usted, o simplemente oramos por todos. Bien, oraremos por ti, hermano. Amén. ¿Alguien más? Pues oramos a nuestro Dios. Señor, te damos a ti las gracias y te bendecimos realmente, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra es una fuente de vida, de fuego, de calor y de pasión, Señor. Te pido, Padre, que con esa misma presteza con que tú te has acercado a tus discípulos cuando necesitaban ser animados, te acerques a tus hijos, Señor, que lo necesitan, que tú prendas el fuego tuyo dentro de su corazón, que tú, Señor, le asegures en tu palabra, que le muestres cuál es tu voluntad y que nosotros estamos o necesitamos estar en tu voluntad de la misma manera, porque así tendremos paz, porque sabremos que estamos en buenas manos, Señor. Cuando estemos desanimados, vamos a correr a tu palabra y que tú nos hables a través de ella y que levantes nuestro espíritu, Señor. Y ayúdanos, Señor, a sobresalir en cada una de nuestras dificultades. Gracias porque tú lo haces, Señor. Gracias, Padre. Tú lo has prometido y lo haces, Señor. Tú lo has enseñado, lo has hecho y lo seguirás haciendo con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese ánimo y ese cuidado que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.